Bueno, en esta clase vamos a presentar nuevamente el teorema de los residuos de Cauchy, de la teoría que estuvieron viendo ayer, y luego vamos a trabajar sobre ejercicios para aplicar esto en la práctica, ¿sí? Y en particular estos ejercicios van a estar sobre la sección 2 de la guía 6, ¿sí? El teorema de los residuos de Cauchy tiene distintas formas de presentarse y de usarse, y todas ellas tienen realmente mucha utilidad desde el punto de vista práctico. Vamos a leer, sin entrar en la demostración, las hipótesis y la tesis de este teorema en su primera versión, digamos. Si nosotros tenemos un contorno C que es cerrado y simple y orientado positivamente, y también tenemos una función que es analítica sobre ese contorno C y en todo su interior, entonces, en todo su interior, excepto en algunos puntos singulares aislados, digamos Z sub K, entonces vamos a poder calcular la integral de la función sobre esa curva C como 2pi por i por la sumatoria de los residuos de la función en cada uno de esos puntos singulares, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo que el residuo no es otra cosa que un coeficiente de un desarrollo en serie particular de la función en torno, en este caso, a determinados puntos, ¿sí? En esta práctica, la idea es poder hacer uso de esos residuos para el cálculo de integrales. Y justamente es el teorema de los residuos de Cauchy, o teorema de los residuos simplemente, el que nos permite plantear esa relación, ¿sí? Por otra parte, también estuvieron viendo la semana pasada y esta semana el tema de teoremas de los residuos que incluyen el comportamiento de la función en infinito, ¿sí? Y en este sentido pueden darse dos situaciones, digamos. Podríamos tener una curva sobre la cual queremos integrar que encierra a todos los puntos singulares finitos de la función, o podríamos tener una curva que encierra a una parte de los puntos singulares finitos y deja por fuera otra parte de los puntos singulares finitos, ¿sí? Esto lo vamos a ver de nuevo más adelante, pero en el caso de que la curva encierre a todos los puntos singulares finitos, o sea, deje en su interior a todos los puntos singulares finitos de la función, vamos a estar en esta situación. Sea f una función analítica en el plano complejo, excepto en un número finito de puntos singulares aislados interiores a un contorno cerrado simple y orientado positivamente, ¿sí? O sea, la función es analítica en todo el plano, excepto en unos ciertos puntos interiores. Implícitamente nos está diciendo que por fuera del contorno C no hay ningún punto singular de nuestra función, ¿sí? Si eso es así, entonces podemos calcular la integral sobre la curva C orientada positivamente como menos 2pi por i por el residuo de f de z en infinito, ¿sí? De nuevo, el residuo de f de z en infinito es también un coeficiente específico del desarrollo, de un desarrollo en serie específico de la función, ¿sí? Tenemos que tener bien claro cuál es ese coeficiente y cuál es ese desarrollo en serie, ¿sí? Y finalmente, el tercer caso, que vendría a ser el caso quizás más general, es un caso donde tenemos una función analítica en un dominio D que incluya una vecindad perforada de infinito, ¿sí? Y a su vez tenemos este contorno C cerrado, simple, orientado positivamente,
y nosotros tenemos que la función presenta puntos singulares aislados por fuera de ese contorno, ¿sí? Puntos singulares finitos aislados por fuera de ese contorno, y aquí veamos que la integral sobre la función, de la función sobre la curva C viene dada como 2π por i por la sumatoria de los residuos en esos puntos singulares exteriores, más el residuo en el infinito, ¿sí? Solamente para aclarar, porque quizás me entreveré un poco, fíjense que en el primer caso tomamos en cuenta los puntos singulares que están por dentro de la curva. En el segundo caso tomamos el comportamiento de la función en infinito, es decir, todos los puntos singulares de la función quedan dentro de la curva. Y en el tercer caso, independientemente de lo que pase dentro de la curva, lo que hacemos es mirar los puntos singulares que quedan por fuera de la curva, ¿sí? Y lógicamente también el infinito. Es muy importante que no nos olvidemos del residuo en infinito, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase es poder ejercitar sobre estos tres teoremas desde el punto de vista práctico y evaluar algunas ventajas y desventajas de usar uno u otro, ¿sí? Van a haber situaciones donde podemos utilizar una versión u otra de los teoremas y creo que está bueno poner en discusión qué es lo que conviene hacer, ¿sí? Entonces, de la guía 6, vamos a resolver en primer lugar vamos a resolver el ejercicio 2, ¿sí? De la sección 2 de la guía 6, ¿sí? Mientras ustedes lo buscan, lo copio. Entonces, fíjense que este problema nos dice que encontremos el valor de la integral a lo largo de las circunferencias, módulo de z igual 2 en sentido positivo, módulo de z más 2 igual 3 en sentido negativo. Vamos a resolver en primer lugar el inciso A. Y me gustaría, digamos, que ustedes me digan si alguien puede escribirlo o abrir el micrófono y comentarlo, ¿cómo empezarían con este ejercicio? ¿Qué es lo que, digamos, queremos hacer uso del teorema de los residuos? Queremos ver si es posible hacer uso. ¿Qué es lo que deberíamos verificar para poder hacer uso de eso? ¿Qué es lo que creen que tenemos que analizar para ver cómo hacer uso del teorema de los residuos y en el caso de que se pueda, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Comenzarías analizando las singularidades de la función? podemos analizar las singularidades de la función, tal cual, porque, digamos, tendríamos que verificar, en el sentido más amplio, tendríamos que verificar si las hipótesis de estos teoremas se cumplen para poder usarlos. Si no se cumplen, no los vamos a poder usar, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con las singularidades de la función, como sugiere el compañero, para poder entender dónde las funciones son analíticas y si es que podemos usar estos teoremas
de los residuos, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar un plano Z y ustedes me van a decir dónde están ubicados los puntos singulares en este caso. ¿Dónde están? Tengo un punto singular en Z igual 0, creo que eso está bastante claro, ¿no? En z igual a 0 y en z igual a -4. Tal cual. Z igual 0 y Z igual -4 tengo el otro. Ahora, la curva del inciso A, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? Es una circunferencia centrada en 0 de radio 2. Perfecto. Es una circunferencia centrada en 0 de radio 2. Más allá de la escala, digamos, nos deja en una situación de este estilo, ¿no? Y está orientada positivamente. ¿Sí? Entonces, nos deja en una situación de este tipo. Es decir, uno de los puntos singulares quedó dentro de la curva y el otro punto singular quedó fuera de la curva. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿qué pasa con las hipótesis del teorema? Sea C un contorno orientado, cerrado simple, orientado positivamente. ¿Lo tenemos o no? Vamos a tener que asumir Sí. que C es un contorno cerrado, simple y orientado positivamente. Nos están dando la curva, no nos están diciendo explícitamente eso, pero nosotros podemos asumirlo. ¿Sí? Se asume. C, cerrado, simple y orientado positivamente. El tema de la orientación sí está dicho explícitamente acá. Ahora, ¿qué pasa con el integrando? F de z igual a 1 sobre z cubo por z más 4. ¿Es una función analítica o no es analítica y dónde ocurre eso? Analítica para todo Z, menos en lo que serían los puntos singulares. Menos en Z igual a 4 y Z menos 4 y Z igual a 0. Exactamente. Entonces, tenemos una función analítica para todo Z distinto de, podríamos escribirlo así, perdón, vamos a escribirlo de manera un poco más compacta. ¿Está bien? Entonces, indirectamente lo que podemos pensar es que tenemos una función que es analítica sobre la curva y en todo su interior, excepto en una cantidad finita de puntos singulares. En este caso, un solo punto singular, z igual 0. Quiere decir que podemos aplicar el teorema de los residuos, ¿sí? Y que a través del teorema de los residuos podemos plantear que la integral sobre esa curva C
digamos, módulo de z igual 2, podemos escribirla como 2pi por i por la sumatoria de los residuos en los puntos singulares interiores a la curva. En este caso, solamente hay un residuo en z igual 0. ¿Sí? Por lo cual no escribo la sumatoria. Esa sumatoria se reduce a un único término porque tengo un solo punto singular. ¿Sí? Ahora, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bien, entonces ahora la pregunta que yo les hago es, ok, pudimos plantear a través del teorema de los residuos, pudimos encontrar que una manera de resolver esta integral es a partir de esta expresión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo calculamos el residuo? Porque surge, digamos, y automáticamente que planteamos esta igualdad, surge el problema de cómo calculamos el residuo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el residuo de f de z en z igual 0? ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Qué les parece que podemos tener en cuenta para calcular ese residuo? El desarrollo en serie de la función centrada en 0. El desarrollo en serie de la función centrada en 0 es una manera, o sea, si nosotros logramos desarrollar la función en serie en un entorno de z igual 0, vamos a poder extraer de ese desarrollo el coeficiente, digamos, b sub 1 o c sub menos 1, depende de la notación en la que estemos pensando, y eso va a ser el residuo, va a constituir el residuo que estábamos buscando. Pero pregunto, ¿hay alguna manera más práctica de resolver esto en este caso? La otra forma era que tenemos f de z, buscar dentro de f de z otra función phi de z, que sea analítica en el punto y evaluada en el punto que sea distinta a 0. Bien, ¿y eso qué nos permite hacer? ¿Qué nos permite afirmar eso que decís? Encontrar un polo de algún orden. Perfecto. ¿Y para qué querríamos encontrar un polo de algún orden? O sea, nosotros estamos buscando el valor de un residuo, pero está bien lo que decís de querer determinar el orden del polo. Pero, ¿de qué nos serviría saber el orden del polo? Podemos hacer uso de reglas. ¿Puede utilizar algún teorema? ¿Cómo? Sí, utilizar las reglas para encontrar el residuo. Exactamente. O sea, no, esas reglas para el cálculo de residuos nos permiten encontrar el valor del residuo sin tener que pasar por el desarrollo en serie. Esas reglas no funcionan para todos los casos, funcionan para algunos casos. En los casos en los cuales esas reglas funcionan, nos acortan muchísimo el trabajo. En los casos en los cuales esas reglas no funcionan, no nos queda otra que ir a hacer el desarrollo y buscar ese valor de coeficiente que es el residuo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculamos el residuo? ¿Queremos hacer uso de las reglas? ¿Podemos hacer uso de las reglas?
¿qué regla vamos a usar? Son varias preguntas, pero digamos, todas tienen que ver con lo mismo. Tenemos que ver cómo se comporta la función para poder ver a qué regla le echamos mano, ¿sí? Si es que podemos. Entonces, tenemos que determinar qué es lo que está pasando en z igual 0. ¿Qué está pasando en z igual 0? ¿Qué tipo de comportamiento tiene la función en z igual 0? No es Veamos. analítica. ¿Cómo? No, no es que nada, profe, perdón. No hay problema. No es analítica, cuidado. F de z, No. ¿eh? F de z es 1 sobre z cubo por z más 4. Como dijo ahí el compañero, nosotros podríamos pensar a nuestra f de z como 1 sobre z, lo voy a escribir así, menos 0, elevado a la 3, multiplicado por una phi de z, que en este caso, ¿quién es phi de z? 1 sobre z más 4, ¿verdad? Si esta phi de z es analítica y distinta de 0 en 0, en z sub 0, que en este caso es 0, entonces z sub 0 es un polo de orden 3 de f de z. ¿Sí? Es una regla esto. Nosotros factorizamos la función de esta manera. Si la phi de z que nos queda cumple con esas dos condiciones, entonces podemos afirmar que estamos en presencia de un polo de un determinado orden. ¿Sí? Y esto está muy bien porque nos permite saber a qué regla para el cálculo de residuo podemos echar mano. ¿Sí? Un poco la idea es analizar la función, entender cómo se comporta en el punto donde queremos calcular el residuo y ver si podemos hacer uso de alguna regla. ¿Sí? Tenemos que entender bien cómo se comporta la función en primer lugar. Entonces, fíjense que phi de z es analítica en 0 porque es un cociente de polinomios que únicamente deja de ser analítico en z igual a menos 4, o sea que phi de z es analítica en z0 igual 0, y a su vez phi en 0 es igual a un cuarto. Si yo sustituyo acá z por 0, me queda un cuarto, que es distinto de 0. Entonces, esta phi de z cumple ambas condiciones, con lo cual podemos afirmar que z0 igual 0 es un polo de orden 3 de f de z. Ya sabemos que f de z tiene un polo de orden 3 en z0. Eso nos permite poder echar mano a la regla para el cálculo de los residuos en un polo de orden 3. ¿Sí? Voy a copiar esto que está acá. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a la filmina anterior? O chica, es. Ahí está. Ahí usted lo que hizo fue analizar ese Z en Z igual 0, ¿no? Al lado. Exactamente. Y Queremos después, bueno, bien. Ok. Queremos determinar el residuo en 0. ¿Sí? Ok. Antes de hacer eso, o sea, Sí. o para poder hacer eso, existen reglas. Sí. Esas reglas son unas u otras dependiendo de cómo se comporta la función en 0. Esto que estamos haciendo acá es una manera de entender qué es lo que está pasando con la función en 0.
Ujú. A partir de esta factorización nosotros podemos identificar que la función tiene un polo de orden 3 en z igual 0. Esta regla, digamos, de escribir la función de esta manera y que esta phi de z cumpla con estas dos condiciones, nos permite afirmar esto que está acá a la derecha. Ok. ¿Sí? Ujú. Tiene todo un sustento teórico. Nosotros no vamos a entrar en eso ahora porque damos por sentado que eso ya lo conocemos. Pero créanme que esto tiene todo un correlato y un sustento teórico, un correlato con la forma que toma el desarrollo en serie en cada caso. ¿Sí? Ujú. En definitiva es lo que me permite clasificar un punto singular como un polo de orden m. ¿Sí? Ujú. Entonces, a Perfecto. partir de esta factorización, nosotros encontramos el orden del polo. No siempre la función se va a ajustar a esto. Y hay casos donde esta regla falla, como vieron la semana pasada con Iván, y en esos casos, donde la regla falla, no nos queda otra que meternos con el desarrollo en serie, si quisiéramos buscar el residuo. ¿Por qué? Porque no hay regla a la cual echar mano, ¿sí? Entonces, aquí hay un polo de orden 3. Nosotros ya sabemos que en estos casos hay una regla para echar mano. Y es justamente eso lo que vamos a hacer. ¿Sí? Me gustaría que vayan a la parte de teoría, a la clase 2 de la semana pasada, clase 2 de la semana 6. Van a ver ahí que hacia el final de la clase 2 de la semana 6 tienen reglas para el cálculo de residuos. ¿Sí? En particular, en la slide 29, de 29 a 31, tienen esas reglas. ¿Sí? Fíjense que la regla 1, por ejemplo, es para cuando tenemos un polo de orden 1. ¿Sí? Tengo un polo de orden 1, entonces puedo calcular el residuo de esta manera. Si tengo un polo de orden 2 o superior, voy a caer en la regla 2. ¿Sí? Polo de orden m. Esto es lo que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, si nosotros podemos interpretar a nuestra f de z de esta manera, con una phi de z analítica en z0 y distinta de 0, entonces tenemos un polo de orden m. ¿Sí? Si ese fuera el caso, el residuo de nuestra función en ese punto viene dado de esta manera, como phi, la derivada de orden m-1 de la función phi evaluada en z0, y a todo ese resultado hay que dividirlo por el factorial de m-1. Es justamente eso lo que vamos a hacer. Hay más reglas, pero me parece que estaría bueno por ahora no meternos con ellas. En este caso vamos a usar la regla 2. ¿Sí? Entonces vamos a escribir por regla 2, por regla 2, sabemos que el residuo de f de z en z igual 0 viene dado como la derivada de orden m-1 de phi evaluada en 0, y a todo eso dividido m-1 factorial. En este caso, m es igual a 3. 3 es el orden del polo. En este caso habíamos determinado m igual 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Habíamos dicho que phi de z era, vamos a tener que, vamos a reescribir esto. Tenemos que calcular la derivada segunda, porque si m es 3, la derivada de orden m-1 es la derivada segunda con respecto a z, dos veces,
de la función phi. La función phi es 1 sobre z más 4. ¿Sí? Y a esa derivada, una vez que la hayamos calculado, la vamos a tener que evaluar en el punto z0. Vamos a poner acá z0. Z0 es 0 en este caso. Y a todo ese resultado lo vamos a tener que dividir por el factorial de m menos 1, o sea, multiplicarlo, por ejemplo, acá, por 1 sobre 2 factorial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que 1 sobre 2 factorial lo podemos dejar acá, y acá podríamos escribir, esta la podríamos pensar como z más 4 a la menos 1. O sea que su derivada sería menos 1 por z más 4 a la menos 2 por la derivada de esto con respecto a z, que es 1. Entonces, nos va a quedar menos 1 por z más 4 a la menos 2, y a su vez a eso deberíamos derivarlo una vez más. Y una vez que tengamos esa derivada, vamos a tener que evaluarla en z igual 0. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, fíjense que esto nos queda 1 sobre 2 factorial, volvemos a derivar la función, nos queda este menos 2 baja, se simplifica el menos con el menos, multiplican, me queda un 2 aquí, y acá me queda por z más 4 a la menos 3, o sea, sobre z más 4 a la 3. Y a todo esto lo tengo que evaluar en z igual a 0. O sea que esto me queda... ¿Cuánto es el factorial de 2? 2. 2. Puedo simplificar esto con esto. Me queda 1 sobre 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64, ¿verdad? O sea que el residuo de f de z en z igual 0 es 1 sobre 64. Quiere decir todo esto que la integral de la función sobre esa curva que encierra un único punto singular, que en este caso es un polo de orden 3, va a ser igual a 2pi por i por 1 sobre 64. ¿Sí? Finalmente, vamos a escribir, finalmente, ¿está bien? O sea, el teorema de los residuos nos permite plantear que el resultado de la integral es eso que tenemos ahí. Nosotros esto lo podemos verificar, por ejemplo, por fórmula integral de Cauchy, para derivadas de orden superior, podríamos haber resuelto esta integral, sin problema, ¿sí? Tenemos solo un punto singular, y también podríamos resolver esta integral de la forma más general que conocemos, que es por parametrización. Parametrizando la curva, evaluando la función sobre la curva parametrizada y considerando el diferencial de z que corresponde, podemos resolver esta integral por parametrización.
deberíamos llegar a los mismos resultados, ¿sí? En los dos casos alternativos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, quisiéramos plantear yendo por afuera? Es decir, no mirando lo que está pasando dentro de la curva, sino lo que está pasando fuera de la curva. En ese caso, estaríamos ante el último caso del teorema de los residuos, este que estábamos viendo acá. Si nosotros queremos resolver un integral considerando lo que ocurre por fuera, tenemos que considerar esto que tenemos aquí. ¿Sí? En este caso particular, vamos a copiar la figura esta. Si nosotros queremos resolver la curva la integral de esa función sobre esa curva, considerando los puntos singulares que están por fuera de la curva, el planteo es similar, ¿sí? Nosotros podríamos decir que la integral sobre C, orientada positivamente, es 1 sobre z, perdón, de 1 sobre z cubo, lo que tenemos acá. La podemos encontrar como 2pi por i por la sumatoria de los residuos en los puntos singulares exteriores más el residuo en infinito. En este caso sería 2pi por i por el residuo en z igual a menos 4 de f de z más el residuo en z igual a infinito de f de z. Pero hay una cosa, y es que la curva, cuando nosotros miramos hacia afuera, ¿sí? La curva que estamos considerando, si aquí dejamos 2pi por i por la sumatoria de los residuos, está orientada en el sentido negativo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos resolver una integral que está en este sentido, Profe, tenemos que agregar aquí un signo menos. ¿Sí? profe, por la duda está proyectando ¿cómo se dice? Ahí, esa, ahí está. Perfecto. Ah, está bien. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si nosotros queremos resolver a partir de los puntos singulares que están por fuera una curva, la integral sobre una curva orientada positivamente, tenemos que agregar un signo menos al resultado. ¿Sí? Porque el teorema, cuando consideramos los puntos singulares que están por fuera, el teorema admite que estamos trabajando con una curva orientada en el sentido negativo. ¿Sí? Y cambiar la orientación de la curva simplemente implica agregar un signo menos al resultado. Tenemos que tener bien claro esto del sentido y la orientación, justamente para no perdernos con el tema de los signos. ¿Sí? Entonces, en este caso, que queremos resolver sobre una curva orientada positiva, consideramos lo que está por fuera, los residuos de lo que está por fuera, y le agregamos un signo menos a ese resultado. Entonces, nuevamente surge la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para calcular este residuo y para calcular este residuo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Nuevamente, tenemos que considerar la función f de z
que en este caso es 1 sobre z cubo por z más 4, y analizar lo que ocurre con esa función en menos 4 y analizar lo que ocurre con esa función en infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense que f de z, vamos a escribirla por acá, perfectamente podemos decir que es 1 sobre z más 4 por 1 sobre z cubo. Y pensar que esto que tenemos aquí es la phi de z correspondiente a este caso. Esa función phi de z de este caso es una función analítica en z igual menos 4 y distinta de 0 en z igual menos 4. Fíjense que en z igual menos 4 la función vale menos 1 sobre 64. Y fíjense que es analítica porque estamos diciendo, estamos considerando esa parte nomás, ¿no? Que solo no es analítica en z igual 0. Entonces, esto nos permite afirmar que z igual a menos 4 es un polo de orden 1 de nuestra f de z. Entonces, no voy a escribir todo por una cuestión de espacio y tiempo. Es similar el razonamiento a lo que hicimos en el caso anterior, y es algo que vieron también la clase pasada. A partir de esta regla de factorización de f, podemos afirmar que z0 igual a menos 4, o z igual a menos 4, es un polo simple, o de orden 1, es lo mismo, de f de z. Y si ya sabemos que es un polo simple, entonces también sabemos cómo calcular el residuo. Por regla 1. Por regla 1 sabemos que el residuo de la función en un polo simple se calcula de esta manera. ¿Está bien? Entonces, sabiendo esto, ya sabemos cómo seguir para determinar el residuo. Residuo de z, perdón, de f de z en z igual a menos 4 es igual, por regla 1, al límite para z tendiendo a menos 4 de 1 de z más 4, o sea, z menos z0, por f de z, y aquí podemos simplificar esto con esto, porque estamos en el marco de un límite, no hay ningún problema en simplificar algo que es del tipo 0 sobre 0, porque estamos dentro de un límite. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Menos 1 sobre 64, ¿verdad? Eso es lo que vale el residuo de nuestra función f de z en z igual a menos 4. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Sí? Perdón que le pregunte esto. No, por favor. Pero
tengo una pregunta y me está inquietando bastante. ¿Cómo usted, por qué usted en un caso eligió empezar a encontrar los residuos en 0 y no en 0 y 4? ¿Y por qué empleó los segundos, digamos? ¿Por qué lo buscó así? ¿Por qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué elegí Claro, el porque cero? si va para, claro, si va para arriba, usted empezó a analizar en la otra fitimina. Empezó a analizar, a buscar los residuos solamente en 0, sabiendo que tenés, bueno, 2 puntos singulares. O sea, tenés 0 y -4. Sí, Bueno, después buscaste entre -4 e infinito. Vos quisiste encontrar la curva en C, pero hallando todos los puntos, hallando todos los residuos de los puntos singulares así, ¿o no? lo que pasa que en el primer caso, Ajá, vos imaginate que caminás sobre la curva, sí. ¿sí? Y solamente mirás para un lado. Caminás sobre la curva y mirás fijo hacia un costado, digamos, tu costado izquierdo, ¿sí? Ujú, En el primer caso, vos caminás sobre la curva y lo que tenés en el costado izquierdo es un solo punto singular, es este que está acá. sí. O sea, el interior de la curva tiene un solo punto singular. Entonces, si vos querés resolver esa integral considerando los puntos singulares que están por dentro de la curva, tenés que considerar solo el punto singular z igual 0. Ujú, En el segundo caso, caminamos sobre la misma curva, mirando hacia la izquierda, pero no en este sentido que lo estoy marcando con el mouse, sino en el sentido contrario. Entonces, si yo la recorro en el sentido horario a la curva y miro hacia la izquierda, lo que me queda hacia la izquierda es todo esto que está hacia afuera de la curva. bien. Y en esa región lo que tenés es el punto singular z igual -4 y eventualmente z igual a infinito. ¿Sí? Ujú, Digo bien. eventualmente porque podría no ser un punto singular, podría ser también un 0, pero sí siempre hay que considerar, independientemente de eso, el residuo de la función en infinito. ¿Sí? Ujú, ahora sí. Entonces, si vas por dentro, por así decirlo, si vos considerás el interior de la curva, caes en este caso, solo considerás el punto z igual 0 y el Ujú, residuo ahí. Si vas por fuera, considerando los puntos singulares que están por fuera, tenés que considerar el -4 y el infinito, y el ah, residuo en ok, esos puntos. ¿Sí? bien. Ahora sí. Por eso no, la primera integral no tenía el -4, porque la curva no encerraba al -4, Ujú, solo encerraba al 0. bien, ¿Sí? sí. Y en el segundo caso, lo que estamos proponiendo, esto que está escrito acá arriba a la derecha, es una manera alternativa de resolver esa misma integral, considerando los puntos singulares, o digamos, considerando las singularidades que están por afuera y el punto singular, el punto infinito. ¿Sí? Ujú, En este caso, por afuera tenemos solo una singularidad finita y también tenemos que analizar lo que ocurre en infinito para determinar el residuo. Ahora, lo que llegamos a hacer es determinar cuánto vale este residuo, que justamente es esto que tenemos acá. sí. ¿Y cómo lo determinamos? Y bueno, a partir de una regla. ¿Y cómo supimos qué regla usar? Y bueno, viendo cómo se comportaba la función en z igual 0. En z igual -4, perdón. ¿Sí? Bien. Es como toda una cadena de cosas que se van conectando. Tenemos que poder analizar la función para determinar de qué orden es el polo. Si podemos determinar de qué orden es el polo, ya sabemos a qué regla podemos echar mano para determinar el residuo. Mm, ¿Sí? sí. Ahora, Entonces, ¿sí? entonces la primera, perdón que pregunte de vuelta. No, por Entonces, favor. la primera opción sería, o sea, habría dos formas de calcular la integral.
que sería la primera que tenés acá y después la segunda. Habría Esta dos está formas. Una considerando los puntos singulares interiores al contorno y otra considerando los puntos singulares exteriores al contorno. Ah, ahora sí. Ok. Ahora Y el sí. teorema de los residuos, digamos, te permite calcular esas integrales a partir de los residuos en esos puntos. Bien. Y una cosa que es muy importante, que la volvemos a decir, es que cuando vamos por afuera, por así decirlo, o sea, considerando los puntos singulares que están afuera, nunca debemos olvidar el residuo en infinito, que puede llegar a valer cero, pero no siempre va a ser cero, ¿sí? Ujú. Bueno, Bien. Muchas gracias. no, por favor. Fijémonos en este caso qué pasa con el residuo en infinito, ¿sí? Sería lo único que nos faltaría determinar, esto ya lo determinamos. Nos queda esta única pregunta, digamos, para poder responder el valor del integral. Entonces, ¿cuánto vale el residuo en infinito en este caso? Bueno, yo creo que esto no es algo trivial, pero tenemos que pensarlo de esta manera. Fíjense. Seguramente ya hayan escuchado en la clase anterior que cuando nosotros tenemos cocientes de polinomios, o sea, nuestra función es un cociente de polinomio, en este caso 1 sobre z cubo por z más 4, cuando nuestra función es un cociente de polinomios, entonces el orden de los polos y de los ceros es igual, considerando las multiplicidades, en el plano complejo extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un polo de orden 1 en 4, en menos 4, y un polo de orden 3 en 0, entonces en infinito tenemos un 0 de orden 4. ¿Sí? O sea, el comportamiento de la función en infinito compensa lo que vemos en el plano complejo finito. Si tenemos 4 ceros en el plano complejo finito, tendremos un polo de orden 4 en el infinito. Si tenemos dos polos en el infinito, perdón, dos polos en el plano complejo finito, de orden 1 supongamos, y un 0 de orden 1 en el plano complejo finito, en infinito tendremos un 0 de orden 1. Quiero decir, la cantidad de polos es igual a la cantidad de ceros considerando las multiplicidades en el plano complejo extendido. Y esto es así solamente para cocientes de polinomios. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos dos polos, un polo de orden 3 y un polo de orden 1, y no tenemos ningún cero. No hay ningún valor finito que haga valer 0 a la función. La función tiende a 0 conforme z tiende a infinito. Eso creo que se ve. Ahora, ¿cuál es el orden del 0 conforme z tiende a infinito? Es 4 en este caso, justamente por esto que les digo, de que la cantidad de polos es igual a la cantidad de ceros en el plano complejo extendido cuando tenemos cocientes de polinomios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve
saber el orden del cero en infinito. No sirve porque vamos a poder venir a echar mano a una determinada regla cuando conocemos lo que ocurre en infinito. Fíjense que para infinito, si f de z tiene un cero de primer orden, entonces en infinito, entonces calculo el residuo en infinito de esta manera. Si f de z tiene un cero de segundo orden o orden superior, o sea, más grande que 2, ya sabemos que el residuo en infinito vale 0, por regla, ¿sí? Y esta última es una regla general que no asumen ni toma como hipótesis nada respecto de qué ocurre con f de z en infinito, ¿sí? Simplemente nos permite reformular este residuo, este problema, digamos, en este otro problema. Deberíamos sustituir en este último caso, si quisiéramos hacer uso de esta regla, z por 1 sobre z, dividir todo eso por 1 sobre z cuadrado y estudiar el residuo en z igual 0 de esta función que resulta acá. ¿Sí? Tendremos que ver cómo hacemos eso. Si lo podemos hacer por regla o a través de un desarrollo, pero fíjense que cambia. Estamos calculando el residuo en infinito a partir de un residuo en 0. ¿Sí? No vamos a entrar por ahora con eso. Yo lo que les decía es que analizando el número de ceros y el número de polos, es posible, vamos a escribirlo acá, analizando número de ceros y número de polos, se determina que z igual a infinito es un 0 de orden 4 de f de z. ¿Sí? Insisto, esto se puede hacer siempre y cuando nuestra función sea un cociente de polinomio. De esa manera, únicamente de esa manera podemos deducir el orden del cero o del polo en infinito a partir de esa regla de que la cantidad de ceros es igual a la cantidad de polos, ¿sí? En el plano complejo extendido. Eso no siempre es así. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? De que ahora podemos ver que como tenemos un 0 de orden 4 en infinito, el residuo de la función en infinito es 0. ¿Está bien? Por regla, ¿sí? Entonces vamos a escribir que el residuo en z igual a infinito de f de z es igual a 0, dado que z igual a infinito es 0 de orden mayor a 2. ¿Sí? Mayor o igual a 2. En este caso es mayor. Dicho todo esto, ya conocemos cuánto vale el residuo en menos 4 y cuánto vale el residuo en infinito. Quizá deberíamos volver a pasar
por este tipo de razonamientos en algún otro momento de cómo calculamos el residuo en infinito, en este caso, y recordemos, hicimos uso de esta regla de cantidad de ceros igual a cantidad de polos para determinar qué es lo que ocurre con f en infinito, y luego a partir de eso fuimos a una regla. De nuevo, no siempre podemos determinar el residuo en infinito por regla. En el caso de que no podamos, no nos va a quedar otra que hacer el desarrollo de f en un entorno infinito e ir a buscar ese coeficiente y cambiarle el signo, lo que tengamos que hacer para obtener el residuo, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, ya conocemos el valor del residuo en infinito, el valor del residuo en menos 4, podemos plantear el valor de la integral. La integral, vamos a copiar esto que está acá, en recuadro. Habíamos dicho que esto que estaba acá, era menos 1 sobre 64, y pudimos determinar que esto que está aquí es igual a 0. ¿Sí? Haciendo distributiva, haciendo la suma y la distributiva, finalmente podemos determinar que esto es menos 2 pi por i por menos 1 sobre 64, se va el menos con el menos, esto me queda pi por i sobre 32. Que es exactamente lo mismo que habíamos encontrado en el primer caso. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Calcular una integral considerando los puntos singulares que están por dentro o considerando los puntos singulares que están por fuera y analizando el comportamiento del infinito, nos debe dar el mismo resultado. Simplemente porque la integral que estamos calculando es la misma. Es la misma función sobre la misma curva, con la misma orientación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Profe, yo tengo una consulta. Bien. Entonces, en el parcial nosotros podríamos elegir cuál camino utilizar para Podrían resolver elegir cuál camino utilizar. De hecho, en este caso, ¿cuál camino utilizarías? Y el primero. El primero, porque nos requiere mucho menos cálculo, ¿no? Si te piden explícitamente calcularlo por dos métodos diferentes, podés elegir este y otro, y el otro. También podés elegir este y fórmula integral de Cauchy, o podés buscar otras maneras, o este y parametrización. Pero si no te dicen nada, generalmente uno va a tender a ir por el camino más corto. Como solo tengo un punto singular adentro, el camino más sencillo es considerar la singularidad de adentro. Tal cual. Hay que verlo a eso, porque fíjate que adentro vos tenías un solo punto singular, pero era un polo de orden 3, que implicó tener que derivar dos veces. En este caso, la derivada fue relativamente sencilla, pero en algunos casos derivar es bastante complicado. Y tal vez conviene ir por afuera, ¿me explico? Por más que haya que resolver más cosas afuera, tal vez eso es más sencillo, esto, es más sencillo que derivar. Claro, si fuera una derivada complicada te conviene Tal ir por cual. afuera directamente. Como que un poco la idea de esta clase es justamente pensar en cuáles son las posibilidades que tenemos para resolver una integral por el teorema de los residuos y un poco poner en la balanza esto. Voy por adentro, voy por afuera, cuándo me conviene ir por adentro, cuándo me conviene ir por afuera. Se supone que los resultados deben ser iguales por ambos métodos. Entonces, da lo mismo ir por adentro o por afuera. Pero sin duda el procedimiento a veces es mucho más difícil por adentro que por afuera, o a veces al revés. Fíjense el inciso B. El inciso B de este ejercicio, vamos a traerlo.
Sobre el inciso B, por suerte, vamos a ir un poco más rápido, porque ya tenemos todos los residuos calculados. Fíjense cómo es la situación del inciso B. Esta situación es un poco diferente, porque bueno, nos cambia la curva y nos cambia el sentido de la curva, ¿sí? La función no cambió, por lo tanto los puntos singulares están ubicados exactamente en los mismos lugares, y por lo tanto también, como la función no cambió, los residuos van a ser exactamente los mismos, ¿sí? El residuo no depende de la curva, depende exclusivamente de la función. Entonces, en este caso la curva es también una circunferencia que está centrada en -2, digamos, ¿sí? Y de radio 3, es decir, va desde -2 a -5, a ver si me sale una circunferencia. Es esto, ¿sí? Es una cosa así, ¿no? O sea, hacia la izquierda llega hasta el -5 y hacia la derecha llega hasta el 1. Quiere decir que incluye ambos puntos singulares y está orientada en el sentido negativo, es decir, en sentido horario, ¿sí? Entonces, planteemos esas integrales. ¿Cuáles son las dos posibles soluciones a esa integral? La primera sería considerar los puntos singulares que están por adentro, ¿sí? Si vamos a considerar los puntos singulares que están por adentro, no vamos a chequear las hipótesis porque, fíjense, C es un contorno cerrado simple, orientado negativamente en este caso, pero considerarlo positivamente simplemente consiste en cambiarle el sentido o ponerle un signo menos al resultado. O sea que no hay drama con esa hipótesis, digamos, podemos considerar la curva en el sentido contrario y listo. Y con respecto a la analiticidad, bueno, f, o sea, el integrando, es una función analítica sobre toda la curva y en todo su interior, excepto en estos dos puntos singulares. Eso se cumple. Dicho eso, podemos escribir el resultado de esta integral como 2 veces pi por i por la sumatoria de los residuos en los puntos singulares en los puntos singulares interiores. Pero, como nosotros estamos mirando los puntos singulares interiores y la curva está orientada en el sentido negativo, tenemos que ponerle a este resultado un signo menos, ¿sí? Tenemos que tener muy claro esto de los sentidos. Si integramos en el sentido positivo y miramos hacia adentro, la integral no cambia de signo. Si cambiamos el sentido de la curva y miramos hacia adentro, tenemos que cambiar el signo, ¿sí? Si cambiamos el sentido de la curva y miramos hacia afuera, es como si cambiáramos el signo 2 veces, no cambia el signo. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que este vale 1 sobre 64 y que este otro vale menos 1 sobre 64. Ya lo calculamos. Por lo tanto, toda la integral vale 0. Y volvemos a decir, el hecho de que la integral valga 0 no quiere decir que se está cumpliendo el teorema de Cauchy-Boursat, ¿no? Es simplemente una casualidad. Tomémoslo de esa manera. Entonces, fíjense que en este caso nos queda 0. Y si fuéramos por afuera, digamos,
considerando los puntos singulares por afuera, lo único que deberíamos plantear es que esto es igual a la integral de esta función, yendo por fuera, es igual a 2pi por i por el residuo en donde no hay puntos singulares Infinito. en infinito, exactamente. Que en este caso vale 0 por ser el infinito un 0 de orden 4 de la función, ¿sí? Por lo tanto, esta vale 0 también. Y acá, cuando vamos por afuera, como el sentido de la curva es negativo, no tenemos que introducir el cambio de signo ese que les comentaba en el caso anterior. ¿Sí? ¿Qué vimos entonces en este ejercicio? Vimos que podemos resolver integrales cuando hay puntos singulares interiores a la curva o exteriores a la curva. Podemos considerar ambos métodos, ¿sí? Podemos resolver integrales sobre curvas orientadas positivamente como orientadas negativamente. Simplemente tenemos que tener cuidado con el tema de los signos, nada más. En este sentido, les sugiero que tengan bien claro cuáles son los sentidos que toman como hipótesis los teoremas que estamos considerando, ¿sí? Si nosotros consideramos el sentido contrario, bueno, le ponemos un signo menos a la solución y listo, ¿sí? Pero estudien ese aspecto de los teoremas justamente para no perderse con este tema de los signos, ¿sí? Vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este? No, profe. Bien. Vamos a pasar al ejercicio 3, que me parece un ejercicio muy interesante para que discutamos un poquito. En particular, me gustaría que pensemos en el 3A, ¿sí? Los escucho. Entonces, de vuelta queremos hacer uso del teorema de los residuos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer en este caso? Tendríamos que ver dónde están los puntos singulares, ¿no? ¿Está bien? ¿Dónde están los puntos singulares? Nuestra función de vuelta es un cociente de polinomios. No es que sean Más menos i y 1. Más menos i y 1. más menos i y 1. Está bien, pero está incompleto. O sea, los que decís están bien, pero falta algo. Uno y menos uno. Porque tendríamos que encontrar 4 polos, creo. 1 y menos 1. Tienes razón. O sea, 1 y menos 1 menos i, ¿verdad? Son las 4 raíces de esta ecuación z a la cuarta igual 1. O z a la cuarta menos 1 igual 0. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos analíticamente a eso? Z a la cuarta menos 1 igual 0. Es lo mismo que decir z a la cuarta igual 1. Es lo mismo que decir z igual a 1 a la 1 cuarto. Y esto es lo mismo que decir, que al 1 lo pienso en forma exponencial, con sus infinitos argumentos, es lo mismo que decir 1 por e a la i por 0 más 2 pi.
esto que hicimos en la semana 0, en la semana 1, perdón, en la guía 0, nos viene bárbaro ahora para determinar puntos singulares. Esto es 1 a la 1/4 por e a la i 2k pi sobre 4. Esto vale 1. Es el módulo de esos números. Todos están a distancia 1 del origen. Y esto que tenemos acá es, en particular esto que está acá, nos va a dar el argumento de esas raíces. K lo vamos a ir variando, como ya vimos, K lo variamos desde 0 hasta 3 en este caso, siendo 3 n-1, digamos, y siendo n el 4. ¿Sí? ¿Podemos seguir variando acá? Sí, podemos seguir variando acá. No vamos a obtener soluciones diferentes. Se van a seguir repitiendo estas raíces. ¿Sí? Entonces, tengo 4 polos. ¿Sí? El integrando tiene 4 polos. ¿Qué tipo de polos consideran que son esos polos que tenemos ahí? O sea, si tuviera que factorizar el denominador, ¿cómo lo factorizamos? ¿Se entiende la pregunta? Nosotros encontramos 4 soluciones distintas, 4 raíces distintas para un polinomio de orden 4. ¿De qué orden es cada una de esas 4 raíces? O sea, son simples, de orden 1. Son simples, tal cual, porque tenemos que tener 4 raíces en total para un polinomio que es de orden 4. Y si tengo 4 raíces distintas, no tengo otra manera de que esas 4 raíces sean simples. No va a poder haber ninguna doble ni nada de eso. Ni de orden 2, ni de orden 3, ni nada de eso. Justamente porque tengo que tener 4 raíces en total. Y tengo 4 raíces diferentes, quiere decir que cada una de ellas es de orden 1. O sea, si yo factorizara el denominador, tendría esta factorización. ¿Verdad? La curva, por su parte, la curva es una circunferencia centrada en 0 de radio 2. Es decir, encierra todas las singularidades. ¿Sí? No dice nada respecto de la orientación, pero asumamos, como no nos dice nada, que la orientación es positiva. ¿Sí? Tenemos que asumir una orientación para resolver la integral. En otro caso no va a quedar claro cómo estamos considerando los signos. Tenemos que decir, vamos a asumir esta orientación. Si no lo dicen, tenemos que asumir. ¿Sí? En general vamos a asumir que la orientación es positiva. ¿Sí? Es un poco un acuerdo que tenemos. Si no está dicho, vamos a asumir orientación positiva. ¿Sí? Pero está bueno decirlo explícitamente para que quede claro, para que no queden dudas, digamos. ¿Sí? Cuando en el enunciado no tenemos la orientación de la curva, tenemos que aclararlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, tenemos un contorno cerrado, simple, orientado positivamente. Nuestra f de z, es decir, el integrando, es
analítica sobre ese contorno y en todo su interior, excepto en una cantidad finita de puntos singulares, en este caso 4. Se cumplen todas las hipótesis para nuestro teorema de los residuos, podemos decir entonces que la integral es 2 veces por i por la sumatoria de los residuos, ¿sí? Vamos a escribirlo medio chiquito, a ver si entra. Residuo en z igual 1 de f de z más residuo en z igual i de f de z, voy a seguir abajo porque no va a entrar, más el residuo en z igual menos 1 de f de z más el residuo en z igual menos i de f de z. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos cada uno de estos residuos? Para eso, tenemos que ver nuevamente qué tipo de punto singular es cada uno de esos. ¿Qué tipo de punto singular es z igual 1? ¿Qué tipo de punto singular es z igual i? ¿Qué tipo de punto singular es z igual menos 1? ¿Qué tipo de punto singular es z igual menos i? Por ejemplo, para pensar en z igual a 1, nosotros deberíamos pensar en 1 sobre z menos 1 por el resto de la función, que es z sobre z menos i por z más 1 por z más i. Y esta es la phi de z asociada a 1 sobre z menos 1. ¿Esa phi de z es analítica en 1? Sí, Exactamente, es analítica en 1 porque, como vemos, es un cociente de polinomios que únicamente no es analítico ni en i, ni en menos 1, ni en menos i. Pero en 1 sí es analítica. Perfecto. ¿Es distinta de 0 en 1? sí. También. Es 1 sobre 1 menos i por 1 más 1, o sea, 2 por 1 más i. No sabemos muy bien qué número complejo es, porque habría que hacer las cuentas y sacar ese número complejo del denominador, pero sabemos que es distinto de 0 y con eso nos alcanza para poder afirmar que 1, que z igual 1, es un polo de orden 1 de la función f de z. El mismo razonamiento podríamos seguir con el resto de las raíces del denominador y vamos a ver que todas son polos de orden 1. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? O sea, es posible, vamos a decir así, posible determinar, siguiendo la misma regla que ya hemos visto en casos anteriores, es posible determinar que z igual 1, z igual menos 1, z igual i y z igual menos i son 4 polos simples. ¿Sí? ¿De acuerdo? De f de z. ¿De qué nos sirve eso? Para ver qué regla podemos utilizar para calcular residuos. Exactamente. Nos sirve para ver qué regla podemos utilizar para calcular el residuo. Hoy utilizamos la regla 1 para el caso de polo simple. En este caso, utilizar la regla 1 para el caso de polo simple no estaría nada mal,
no estaría nada mal. Pero me gustaba la idea de presentar este ejercicio para que veamos un poquito el tema de la regla 3. Fíjense, la regla 3 dice que si nosotros tenemos una función que viene dada como un cociente de funciones, cosa que ocurre en este caso, donde P de z y Q de z son analíticas en un punto z0, y P de z0 es distinta de 0 y Q en z0 es igual a 0, o sea, P sobre Q, P es distinta de 0, Q es igual a 0 en el punto, o sea, tengo la función tiende a infinito en el punto, y además fíjense que Q' es distinta de 0, ¿sí? Podemos calcular el residuo de la función en el punto de esta manera, como P evaluado en Z0 sobre Q' evaluado en Z0. ¿Sí? Entonces, por regla 3, nuestra función f de z es, vamos a escribirla nuevamente, por regla 3, nosotros vamos a poder decir esto. El residuo de f de z en z igual 1, por ejemplo, es, perdón, me faltó decir algo. Esto que tenemos aquí sería P de Z, y esto que tenemos aquí sería Q de Z. Está claro que P de Z evaluado en 1 es distinto de 0 y Q de Z evaluado en 1 es igual a 0. Pero Q', fíjense que si derivamos esto, nos quedaría 4z al cubo. Cuando lo evaluamos en z0 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, se cumplen todas las hipótesis para usar la regla 3, y es muy bueno, en este caso, poder hacerlo, porque fíjense una cosa, el residuo lo vamos a poder obtener directamente como P evaluado en 1 sobre Q' evaluado en 1. P evaluado en 1 es simplemente 1, es Z evaluada en 1. Y Q', como les decía, es 4 veces Z cubo evaluado en Z igual 1. O sea que esto es un cuarto. ¿Sí? Siguiendo un razonamiento similar, podemos decir que para I vamos a tener P evaluada en I sobre Q' evaluada en I. Esto es simplemente I sobre 4 veces, no voy a escribir la derivada, directamente escribo la derivada evaluada en el punto. La derivada de Q va a ser exactamente la misma en todos los casos. Nos queda así. ¿Y al cubo cuánto vale? Menos I. Menos I. Entonces me queda menos I sobre 4 por I. Se va con I, me queda menos un cuarto. ¿Verdad? ¿Cómo nos queda para los otros dos puntos? El residuo en Z igual menos 1 es P evaluada en menos 1 sobre Q' evaluada en menos 1. Menos 1 sobre 4 veces menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. O sea que esto me queda un cuarto.
¿Está bien? Y finalmente, el residuo de f de z en z igual menos i es igual a p evaluado en menos i sobre q evaluado en menos i, q' evaluado en menos i, esto es menos i sobre 4 veces menos i al cubo. ¿Cuánto vale menos i al cubo? Y I, exactamente. Entonces nos queda menos i sobre 4 veces i. Esto se va con esto, me queda menos un cuarto nuevamente. ¿Cuánto vale entonces la suma de los 4 residuos? Este más este más este más este. 0. Vale 0. Vamos a escribir acá, entonces, un minuto. Entonces, la integral sobre c orientada positivamente de la función z sobre z cuarta menos 1 es igual a 2 pi por i por, habíamos dicho, un cuarto menos un cuarto, un cuarto menos un cuarto. ¿Sí? Estos son los residuos en esos 4 puntos singulares. ¿Sí? Toda la integral vale 0. Podríamos dar por cerrada el resultado ahí. Ahora bien, el enunciado nos propone que así como consideramos los puntos singulares que están por dentro, también consideremos los puntos singulares que están por fuera. En este caso, la función no tiene puntos singulares finitos. Por lo cual, si nosotros queremos considerar lo que está por fuera, ¿qué deberíamos escribir? Que la integral es igual a ¿qué? Al residuo en infinito. Exactamente. Multiplicada por 2 pi por i, ¿no? Entonces, una cosa que es importante, esta integral está orientada en el sentido, sobre una curva orientada en el sentido positivo, ¿sí? Sentido antihorario. Por lo tanto, yo podría escribir 2 pi por i por el residuo de f de z en z igual a infinito. No escribo nada más, no escribo esa sumatoria, porque justamente todos los puntos singulares de la función quedaron comprendidos dentro de la curva. Pero no tengo que olvidarme de poner el signo menos acá. ¿Por qué? Porque estoy, a partir de lo que pasa afuera, estoy queriendo resolver una integral orientada en el sentido positivo. ¿Sí? Entonces tengo que poner un menos. Vamos a hacer un pequeño repaso de ese tema de los signos. Si queremos calcular una integral sobre una curva orientada en sentido positivo a partir de los puntos singulares interiores, no ponemos ningún signo menos acá. Si queremos calcular a partir de los puntos singulares interiores una integral orientada en sentido negativo, tenemos que poner un signo menos. Si queremos calcular a partir de los puntos singulares que están por fuera, considerando además el infinito, sobre una curva orientada en sentido negativo, no tenemos que poner ningún signo menos. Pero si la queremos a partir de esos residuos
del residuo en infinito sobre una curva orientada en sentido positivo, tenemos que agregar un signo menos. ¿Sí? Son como esos 4 casos que está bueno tener bien claro el tema de los signos para no marear. ¿Sí? Lo dejo planteado, lo dejamos así recordado, y cualquier duda que surja con esto lo vemos en las consultas. Está bueno que se animen ustedes a ver cómo les resulta esto de ir pensando en el tema de los signos y ver qué dudas les surgen en qué casos. Entonces, pudimos plantear la integral, consideramos el signo. Este caso es un caso que en la teoría lo presentaron como reducción a un único residuo. ¿Por qué? Porque si vos tenés una función que es analítica en todo el plano, excepto en unos ciertos puntos singulares, y todos esos puntos singulares quedan dentro de la curva, entonces la integral sobre tu curva la podés calcular de esta manera. Directamente como menos 2pi por i por el residuo en infinito. Esta otra forma de calcularlo es simplemente considerar la regla esa que veíamos, la última regla que veíamos. Se sustituye este residuo de aquí, incluido este menos, por este residuo que está aquí. Me refiero a esta última regla que está acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, únicamente con calcular un único residuo, resolvemos la integral sobre una curva que tiene en su interior 4 puntos singulares. Fíjense que pareciera ser bastante mejor este camino que el anterior. Ahora, es bastante mejor si nosotros podemos determinar esto que tenemos acá. Si no, no es bastante mejor. Estamos en un problema distinto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular el residuo en infinito en este caso? ¿Qué dicen? ¿Qué tendríamos que hacer? F de z es igual a esto. Tengo 4 polos simples, ¿verdad? Y tengo un 0 de orden 1 de la función. ¿Se ve? F de z tiene 4 polos simples y además tiene un 0 de orden 1 en z igual 0. Fíjense que cuando z vale 0, la función vale 0. Además, f de z es un cociente de polinomios. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de ceros, entonces la cantidad de ceros, considerando la multiplicidad, debe ser igual a la cantidad de polos, considerando la multiplicidad en el plano complejo extendido. ¿Sí? Tenemos 4 polos y un 0.
¿Qué quiere decir? Que en infinito, ¿qué tenemos? Un cero y un polo en infinito. No podemos tener las dos cosas a la vez. O Ok. tenemos un cero o tenemos un polo. La cantidad de polos se tiene que igualar con la cantidad de ceros. Tengo 4 polos de orden 1 y solo un cero de orden 1. ¿Un cero Imagínenlo de orden 4? como una balanza con dos platos, como la balanza que tiene el panadero del barrio, la panadera, ¿sí? Y tenemos que siempre equilibrar la cantidad de polos con la cantidad de ceros en el plano complejo extendido, siempre y cuando estemos en presencia de un cociente de polinomio. Repito entonces, tenemos 4 polos de orden 1 de un lado de la balanza y un 0 de orden 1 del otro lado de la balanza. ¿Qué es lo que habría que agregar y a dónde para que eso quede equilibrado? Tres ceros. 3 ceros de orden 1, perdón, 3 ceros, exactamente. O lo que es lo mismo, un 0 de orden 3. En infinito hay un 0 de orden 3. ¿Sí? Z igual a infinito es un 0 de orden 3. ¿Está bien? ¿De qué nos sirve saber que z igual a infinito es un 0 de orden 3? ¿Qué es lo que estábamos buscando? ¿No sirve para aplicar la regla? Exactamente. Si f de z tiene un 0 de segundo orden o superior en infinito, entonces el residuo vale 0. Tal cual. Entonces acá vamos a decir z igual a infinito es un 0 de orden 3 de f de z. Por lo tanto, esto me queda menos 2pi por i multiplicado por 0. En todo caso, esto que estamos diciendo acá impacta más directamente sobre esto que está acá. ¿Sí? Es la justificación de eso. Por lo tanto, toda la integral vale 0. ¿Sí? Esto que acabamos de decir ahora, que acabamos de encontrar, es consistente con lo que habíamos encontrado antes, de que la integral, considerando los puntos singulares que estaban por dentro, vale 0. Fíjense que en el primer caso tuvimos que calcular 4 residuos y en el segundo caso únicamente tuvimos que determinar un solo residuo que, dado que el infinito es un 0 de orden 3, en este caso valía 0. ¿Sí? Tenemos entonces distintas maneras de calcular las integrales. Un comentario que me gustaría hacer es que esta regla 3 es una regla muy usada cuando tenemos varios puntos singulares, ¿sí? Y nos puede venir muy bien para determinar el residuo en varios puntos singulares en este tipo de situaciones, donde hay raíces, por ejemplo. ¿Sí? Les recomiendo que la tengan en cuenta, en algunos casos puede servirnos. Fíjense que acá determinar los residuos fue relativamente rápido. Una limitación que tiene esta regla es que sirve para polos simples, no sirve para polos que no sean simples. Y por otro lado, un comentario que es muy importante, creo yo, de esta práctica que estamos haciendo, es que
estas reglas, de vuelta, siempre admiten que la función tiene un determinado comportamiento. Si la función no tiene ese comportamiento, no podemos usarla. En el primer caso, tenemos para un polo simple, para un polo de orden m, de vuelta para polos simples, esto en puntos singulares finitos, digamos, y después en infinito tenemos para ceros de primer orden, cero de segundo orden o superior, o esto que no admite necesariamente una forma, un comportamiento de la función. Ahora, en el caso de que no podamos interpretar a nuestra función y calcular el residuo mediante alguna de estas reglas, no nos va a quedar otra que hacer el desarrollo en serie, ¿sí? Hacer el desarrollo en serie de Laurent en las regiones que corresponda, digamos, y tomar el coeficiente que corresponda, ¿sí? O sea, si no podemos determinar el valor del residuo por regla, deberemos hacerlo por definición. Y la definición del residuo es el valor de determinado coeficiente, ¿sí? De determinado desarrollo. Entonces, tenemos que tener claro ambas cosas. Por un lado, cuándo podemos aplicar las reglas, y por otro lado, cómo hacer para salir adelante en aquellos casos donde la regla no se puede aplicar, ¿sí? Por eso digo, las reglas nos van a ahorrar mucho trabajo, no siempre nos van a ahorrar mucho trabajo. Si yo tengo un polo o tengo una singularidad esencial, por ejemplo, ya no puedo usar ninguna de las reglas. Tengo que ir al desarrollo y sacar ese valor de coeficiente del desarrollo, como hicieron la clase pasada con Iván, ¿sí? Y como vimos también la semana pasada, de vuelta insisto con esto, esos desarrollos no son cualquier desarrollo, son desarrollos particulares. Estos dos casos particulares que vimos, el desarrollo en un entorno de un punto Z0 me permite extraer el valor del residuo en Z0, y el desarrollo en un entorno de infinito me permite extraer el residuo de f de z en infinito, ¿sí? ¿Hay alguna consulta sobre esto que estuvimos charlando hoy? Por mi parte no, profe. Bien. Profe, ¿Sí? ay, ¿cómo darle el perro fuera? ¿Puede volver a explicar lo de los ceros en infinito, que no me queda muy claro? Bien. No hay problema. Podemos volver a explicar eso. Básicamente, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Yo tengo una función que es, esto es un ejemplo, ¿sí? Esto no es un ejercicio de la guía. Tenemos una función que es z al cubo sobre z menos 1, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de esta función? ¿Dónde están los polos y dónde están los ceros? ¿Y de qué orden son? ¿Dónde ven un polo ustedes? A un punto singular. En z igual a 1. En z igual 1. Z igual 1 es un polo. ¿De qué tipo? ¿Me podés decir, digamos, el orden de ese polo? De orden 1. Es un polo de orden 1, porque fíjate que vos podés interpretar que esto es la phi de z, esa analítica y distinta de 0 en z igual 1.
yo puedo escribir a f de z como 1 sobre z menos 1 por z al cubo e interpretar que esto es la phi de z, de la cual hablamos anteriormente. Esta phi de z es analítica en 1, ¿es verdad? Es un polinomio analítico para todo z, por lo tanto también en 1. Y en 1 vale 1 al cubo, o sea 1, que es distinto de 0. También es distinta de 0. ¿Okay? Cumple ambas condiciones. Entonces, este punto de acá es un polo de orden 1 de esta función. ¿Okay? Ahora bien, ¿hay ceros o no hay ceros? ¿Hay valores de z para los cuales f valga 0? En z igual 0. El z igual 0, ¿sí? Y hay una regla que, así como está la regla para determinar el orden del polo, también está la regla para determinar el orden de los ceros, que dice que si nosotros podemos escribir a nuestra función como z menos z0 a la m por una phi de z analítica y distinta de 0 en z0, entonces z0 es un 0 de orden m de f de z. En este caso, nosotros podríamos escribir a f de z como z al cubo por 1 sobre z menos 1. E interpretar a esta parte como la phi de z. Vemos que esa phi de z que tenemos ahora es una phi de z analítica para todo z distinto de 1. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, en 0 es analítica. Y además, cuando evaluamos esa función en 0, nos queda 1 sobre 1, sobre menos 1, perdón. O sea, menos 1, que es distinto de 0. Phi de z es analítica y distinta de 0 en el punto. Por lo tanto, 0, z igual a 0, es un 0 de orden 3. Pensemos de nuevo en esta balanza de la cual hablábamos hoy. Tenemos de un lado de la balanza un 0 de orden 3, que podríamos pensar que son 3 ceros ubicados en el mismo lugar. Y por otro lado tenemos un polo de orden 1. ¿Qué deberíamos tener en infinito para que esa balanza quede equilibrada? ¿Un polo o un 0? ¿Y de qué orden? Un polo de orden 2. Un polo de orden 2, exactamente. Entonces, z igual a infinito constituye un polo de orden 2 de f de z. ¿Y por qué? ¿Por qué pudimos hacer esto? Porque f de z era un cociente de polinomios. ¿Sí? Entonces, dado este ejemplo, volvemos a decir de manera general, si nuestra f de z es una función de tipo racional o un cociente de polinomios, la cantidad de ceros con sus multiplicidades debe igualar a la cantidad de polos con sus multiplicidades en el plano complejo extendido. ¿Sí? Plano complejo extendido, lo aclaramos nuevamente, es el plano complejo incluyendo al punto infinito. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro ahora? Sí, profe. Bien.
Si les parece, dejamos la clase por acá. Voy a dejar de grabar ahora, pero puedo quedarme unos minutos más por si alguien necesita consultar algo más de la clase.